Listo, gracias. Gracias, Juan Pablo. Ya. Entonces, como les había dicho, en este caso nosotros hemos aprendido ya a diseñar diferentes tipos de obras y ahora lo que vamos a hacer simplemente es a unir esas obras y al final en función de eso vamos a diseñar todo un sistema. Y ese sistema se llama en este caso las bocatomas o la toma de fondo. Ya vamos a ver algunos tipos de tomas que existen, ¿no es cierto? Pero el tema general hasta donde nosotros vamos a diseñar es la toma de fondo, que es una bocatoma que nosotros utilizamos para ríos pequeños o cauces pequeños. Sí, para ríos grandes ya diseñamos otro tipo de tomas, que tiene más o menos casi el mismo metodología de dimensionamiento, pero en ciertas partes pues van a variar. ¿Por qué? Porque la ubicación, en este caso los caudales son más grandes y todo lo demás, ¿sí? Por el momento vamos a aprender hasta acá, ¿no? Entonces, al hablar de este caso de obras hidráulicas, vamos a enseñar lo que es primeramente lo que es una rejilla, ¿no? Deben saber, conocer de que cuando yo capto agua de un río, de un cauce natural, por lo general este cauce siempre en épocas de crecida o en cualquier época, pues arrastran ramas, arrastran hojas, arrastran sedimentos, arrastran rocas, toda esa situación. Entonces implica de que a nuestra toma o a nuestros canales que yo quiero captar debe ingresar solamente agua pura y no estos elementos. Entonces para eso hay que hacer una rejilla primeramente, ¿no es cierto? Hay que dimensionar la rejilla, ¿no es cierto? Hay que diseñar el vertedero de excesos, que es exactamente yo llamo el alma de la estructura, así como es nuestro esqueleto, ¿no es cierto? Nuestro esqueleto, pues nosotros podemos movilizarnos, podemos levantar esa cosa a través, en este caso, yo sé que es la parte muscular, pero quien soporta realmente a nuestro cuerpo es nuestro esqueleto. Y así es el vertedero de excesos. El vertedero de excesos es el esqueleto, el soporte realmente de la boca toma, ¿sí? Y por eso, pues cuando diseñamos el vertedero, también tenemos que verificar los estados de carga, en este caso, ¿no es cierto?, para lo que es la estabilidad del vertedero. ¿Sí? Si yo demuestro que el vertedero es estable, exactamente va a ser estable toda la boca toma, toda la estructura. Ya. Dentro del diseño del vertedero tenemos en este caso el diseño hidráulico del vertedero, que es inicialmente, hasta ahí vamos a aprender a diseñar nosotros la parte hidráulica, ¿sí? Bueno, también la parte geométrica, por supuesto, y un ejemplo de cálculo. Lo que no vamos a diseñar aquí es la parte de la parte estructural. ¿Por qué? Estructural implica que a ese diseño tenemos que añadir lo que es acero. Y para hacerlo tenemos que conocer lo que es en este caso la ingeniería, en este caso en estructuras, y eso no lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces ustedes vamos a llegar hasta este término, ¿no? Por supuesto que después de eso tendremos que, bueno, en caso yo sí le diseño igual también la parte estructural, pero tendríamos que entregar estos diseños a un ingeniero civil estructural para que nos den colocando lo que es las estructuras, en este caso lo que son los hierros que soporten en este caso las fuerzas de tensión, ¿no es cierto?, en caso de producirse en este tipo de estructura. Muy bien. Entonces son los contenidos que vamos a ver este tema, ¿sí? La semana cuarta. Ya bueno. Diseño de estructuras, es caso de las obras hidráulicas. Vamos a ver. Las obras hidráulicas se clasifican por su función. Aquí está un resumen, por su función, ¿sí? ¿Cuáles son? Obras de captación, exactamente. Lo que vamos a aprender nosotros digamos, en este caso, a diseñar, ¿no es cierto? Las tomas de derivación, en este caso, ¿cuáles están aquí? Aquí está lo que vamos a ver, lo que es en este caso la toma de fondo que yo dije, ¿no es cierto? Aquí está en este caso la toma de fondo, ¿sí? Ya. Las presas de embalse, esto no vamos a poder diseñar, no vamos a aprender porque no hay tiempo, pero existen las tomas de presas de embalse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se diseña el embalse y del embalse se los deriva, en este caso, agua para que para riego, deriva agua para agua potable, lo que sea, ¿no es cierto? Y las tomas de bombeo, tal vez de pronto, no sé si es que ustedes vieron lo que es bombeo, ¿no es cierto? Tal vez esto vieron en hidrogeología, tal vez vieron, ¿no es cierto? Lo que es bombeo, en este caso, se refiere a lo que es a agua subterránea, ¿no es cierto? Yo puedo excavar pozos y luego pues puedo bombear esa agua, puedo calcular en este caso las diferentes tipos de bombas, ¿no es cierto? El rendimiento de la bomba, toda esa situación para yo poder, en este caso, extraer el agua, ¿sí? Entonces miren, a través de estas tres opciones hay para captar, en este caso, agua para nuestro aprovechamiento, ¿no es cierto? Luego hablamos de obras de conducción, que son los canales que ya sabemos diseñar. Túneles de pronto es un canal, tenemos hecho un ejemplo tal vez, pero al final es un canal mismo. Los sifones, esto de pronto no hemos aprendido, pero acueductos son pasos de agua que son igual a los canales. Tal vez los sifones, esto es en función de qué, eso es en función de lo que es en este caso de
presas de carga que nosotros trabajamos así, cuando pasa una tubería de esta manera, ¿no es cierto? Y luego pues continúa hacia acá. En este caso, ¿para qué? Para bordear, en este caso, lo que son quebradas, ¿no es cierto? Específicamente. Son elementos costosos, pero que nos ayudan a través de lo que son tubos comunicantes, pues del agua a través de un sitio hacia otro sitio, bordeando en este caso lo que son depresiones, ¿sí? Bueno, tuve la oportunidad de diseñar un sifón para el proyecto de riego de el artesón, ahí se diseñó un sifón, ¿no? Exactamente. Bueno, el costo entre darme la vuelta a la montaña y regresarme para acá, entre costo casi poquito ahorramos con el sifón. Porque el sifón tiene muchas estructuras que tiene que ir tomando en cuenta acá, ¿no? Unir, aquí también se debe dejar este caso, digamos, un sitio para que pueda desaguarse, porque aquí se acumula sedimentos, todo lo demás, ¿no? Bueno, hay situaciones. Entonces, eso es pues, igual, pues se aplica a Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 para saber las pérdidas de carga y saber el tipo de accesorios que se va colocando acá para que el agua pase y luego acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí bien tiene que tener una velocidad tal, la que sea con otra velocidad. Sí, entonces cota mayor, cota menor tiene que haber para que haya el paso de agua con los sifones. Los acueductos pueden ser los mismos sifones, o a su vez, pues simplemente son este caso que yo pongamos este tipo de estructuras de acá, ¿no es cierto? Dos en este caso, pues hormigones empotrados, ¿no es cierto? Dos eh, muros de hormigón y aquí pues puedo pues simplemente pasar la tubería de un lado a otro, ¿cierto? A través, yo que sé, elementos colgantes, puedo pasar directamente que sé, acá, ¿sí? Entonces, también puedo hacer eso, ¿no? Son los acueductos, somos acueductos, ¿no? O también tipo tirantados, ¿no? Puede ser que esto tenga así y así, y aquí esté este cable agarrado de acá, ¿sí? Y que la tubería pues pase y vaya, continúe para acá. Entonces, estoy llevando agua de aquí a acá. Entonces, esos son los acueductos, por si acaso, ¿no? Se llaman los acueductos. Bueno, entonces eso se ven obras de conducción. Yo diría que prácticamente sí hemos aprendido, excepto los sifones, que, como sifones mismos, pero tomando en cuenta lo que es Bernoulli, podemos diseñar estos sifones tranquilamente, ¿sí? Bueno, obras de protección, lo que acababa de hablar, ¿no es cierto? Obras de protección, ¿cuáles son? Uno es el desarenador. Eso vamos a aprender a diseñar en la última clase, vamos a aprender a diseñar en la última semana, nos dedicamos al desarenador. Prácticamente el desarenador es ya cuando nosotros captamos el agua, a través de la obra de captación, ¿no es cierto? A través de la obra, en este caso puede ser la toma lateral o la toma de fondo, captamos, sí, y luego esa agua tenemos que llevar hacia allá, sacar del río o del estero, o, ¿no es cierto? Sacamos el agua, pero sucede de que esa agua, pues realmente, a pesar de tener una rejilla de fondo, todo lo demás, o una rejilla lateral que puede ser, generalmente pasa sedimentos a la situación. Entonces, esos sedimentos tenemos que detenerlos a través del desarenador para que después del agua ya continúe hacia la conducción principal y acaba llega para un aprovechamiento que sea prácticamente libre de sedimentos. Entonces, para eso nos va a servir el desarenador que vamos a aprender a diseñar. Tanque de presión igual vamos a aprender a diseñar, ¿no es cierto? Nosotros hemos en el mismo desarenador al final de esta el tanque de presión y los vertederos pues igual vamos a aprender a diseñar, especialmente lo que en este caso solamente los Krieger, ¿no? Los otros pues ustedes aprendieron en fluidos. Krieger es un nuevo vertedero. Generalmente el Krieger es el que se utiliza casi en el 100% de presas. Ustedes pueden pasarse, pasan, ustedes van al Coca, al Coca, ¿no es cierto? No, si os diría sucumbidos, al agobio, ¿no? La Coca-Cola Sinclair, ahí están los vertederos de exceso. ¿Sí ven? Estos son tipo Krieger. Hay otros tipos de vertederos también, ¿no? Tipo boca de pato, aliviaderos, también los vertederos se llaman también los aliviaderos, boca de tipo helicoidal, boca de pato existe la presa Pisayambo, conozco yo. El que ustedes, no sé si fueron ustedes a Chone, ahí también vimos un vertedero, ¿se acuerdan? Vimos el vertedero Krieger, ¿sí? Los de excesos, pues ya, ¿no? Bueno, entonces hablamos en este caso obras de protección, ya. Pero en este caso, obra de protección, ¿para qué es? Para lo que es específicamente lo que es las obras de hidráulicas, por si acaso, ¿no? Porque las obras de protección también podría ser, para el caso de ríos, podría ser las escolleras, podría ser los muros de gaviones y también los muros directores que dijimos en este caso que había expuesto anteriormente. Y las obras de regulación, eso no vamos a aprender a calcular, son los reservorios o los de embalses en este caso. Los reservorios, ¿no es cierto? Los reservorios, hablamos de los de embalses, hablamos de las presas, ¿no? Ustedes pueden indicarme
¿Qué será una presa y qué será un reservorio? Digamos, ¿qué será una presa y qué será un embalse? ¿Cuál será la diferencia? ¿O será igual? A ver, Juan Pablo, para ti, ¿qué es una presa? ¿Será la presa igual que el embalse o no? A ver, según yo entendía, la presa es como un, un lugar donde el agua llega y después tiene que... eh, es parte de una hidroeléctrica, me parece. Entonces el agua llega y después, o sea, es captada y después va hacia las turbinas, pues. Y Ya, el y el embalse. embalse, eso es solo, o sea, una estructura que hace que el agua pase de un régimen, podría ser turbulento, hacia uno más laminar, porque cambia como que la morfología y es como un tipo lago. Más o menos, tienes alguna idea, pero no está bien. Benjamín o José, ¿cómo te dicen en la casa? ¿Benjamín o te dicen José? ¿O Peter? ¿O Pepe José? ¿Cómo te dicen? No sé, profe. No sé, profe. A ver, dime, ¿para ti qué será presa y embalse? ¿Es igual o diferente? Diferente, profe. A ver, por ejemplo, ¿qué será para ti presa? Eh, el embalse mm, podría ser que es, mm, digamos, una bocatoma dependiendo del río. ¿Y ahí la presa? Esa depende del tamaño, pues. No. Bueno, vamos a ver, Roberto o Robert Carrión. Buenas, profe. A mí más me parece como que unas represas son estructuras que mantienen o retienen agua y, bueno, se utilizan para diferentes actividades. Esto pues para riegos, consumo, generación de Ya, energía. Y ya, más ya. del embalse como que es una estructura creada para reducir más el cauce o cierran parcial o totalmente el caudal Ya. de un río. Ya, yo te voy a decir una cosa. La primera es excelente, bien tu respuesta. La segunda le embarraste y le forraste la primera. ¿Qué será que te dije? Ya, mira, la primera, el concepto que tú me dices, excelente. La segunda le embarraste. Ya, bueno, pues la presa, ¿qué es la presa? La presa simplemente, ¿qué es? Es la estructura. ¿Qué quiere decir? La presa solamente es la parte de hormigón armado, es decir, todo lo que son estructuras, lo que es el vertedero, lo que es las compuertas, lo que es los muros de ar, todas esas cosas. Es la presa. O sea, al final la presa solamente es la estructura, por si acaso. ¿Serán? Sí, es la presa. En cambio, el embalse, ¿qué es? El embalse es estructura más qué? Más agua. Nada más. Esa es la relación, nada más. ¿Sí? Entonces, miren, la presa es solamente la estructura, es decir, ustedes ven la estructura sin agua. Entonces ahí hablamos de la presa. El embalse, en cambio, ya es la estructura más agua. Es toda la relación, ¿ya? A veces, por eso digo, la primera, tú, Robert, le embarras, la primera me pediste muy bien, dijiste una estructura que sirve para, exacto, ¿que sirve para qué? Para almacenar agua, todo lo demás, ¿cierto? Y la otra, en cambio, podría decir en este caso ya la estructura más del agua. Así es sencillo, esas son las dos relaciones y que les van a preguntar siempre en su vida, ¿ya? Bueno, entonces eso sería, ya saca el concepto, claro, lo que es una presa y lo que es y lo que es un embalse, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Pero bien, me gusta que por lo menos opinen. Y eso es buenas, ya. Entonces, miren ustedes, antes de hacer esto, entonces, ustedes saben que toda presa, toda obra, en este caso, toda obra hidráulica, ¿dónde está? Está construida en un río. Entonces, para construir un río, una obra hidráulica, debemos saber en qué zona del río estamos construyendo. Por supuesto que esto vamos a ver un poco en hidráulica fluvial, pero nos interesa ahora, en este caso, como estamos en la presa, digamos, diseñando la boca toma, tenemos que saber en qué sitio estamos ubicados. En el caso de nosotros del Tena, en qué parte del río estamos ubicados. ¿Será en en este caso, en la zona joven, que se llama este caso del río, o de cabecera? ¿Será en la zona media o será en la zona de baja, no? Exactamente. Pues la morfología del río es de estas, ¿no? Cabeceras, zonas de transferencia y zonas de depósito. Incluso eso se clasifica de acuerdo para qué, para saber dónde se produce mayor cantidad de sedimentación, perdón, de erosión, sedimentación y sedimentación. Entonces la zona de sedimentación es la parte baja, la zona de transferencia y un poco de erosión es la zona media y la zona de erosión
o río joven, en este caso aquí, es como nuestra edad, ¿cierto? Nosotros primero cuando somos niños, somos jóvenes, ¿qué hacemos? Hacemos muchas travesuras, ¿no? Travesuras y puta, y hacemos lo que quiera, rompemos, no sé, y así es el río, o sea, se divaga, rompe, erosiona y todo lo demás. Entonces aquí es una zona, en este caso, una zona de que, zona 1, zona de erosión, por eso llamamos un río joven. Acá como que ya estamos a una edad media, ¿no es cierto? O sea, ya sentamos cabeza y acá ya prácticamente que es una zona que solamente todo lo que hemos aprendido en la juventud transferimos estamos asimilando, ¿no es cierto? Pero todavía hacemos travesuras lo demás. Y la zona de depósito ya es una zona donde nosotros ya solo descansamos. Lo mismo el río. Y acá es un río como este río viejo, entonces ya solamente deposita sedimentos. Entonces, ¿dónde está ubicado? ¿Está en la zona de acá? ¿Está en nuestra zona? En nuestra zona. Sí, en el caso del oriente, pues podemos ver, dependiendo del río, en qué parte nosotros estamos ubicando la boca toma. Entonces, de acuerdo al sitio donde yo ubico donde yo tengo el río, debo saber qué tipo de boca toma yo debo utilizar. En el caso, por ejemplo, en la parte alta, de la media a la alta, es en este caso, por lo general, las bocatomas de fondo. ¿Por qué de fondo? Y vamos a ver por qué se llama rejilla de fondo. Acá, por lo general, también puede ser una toma de fondo en partes, en estas partes hasta la media, ¿no es cierto? Y también una lateral puede ser, ¿no es cierto? Y acá igual, acá simplemente es la lateral. No podemos la de fondo porque no funciona acá en esta zona, porque es una zona, en este caso, de grandes depósitos de sedimentos, ¿no es cierto? Lo mismo las presas, debemos saber dónde ubicamos, ¿no es cierto? Las presas, para saber en este caso, presas de hormigón, presas de escollera, ¿no es cierto? Presas en este caso, de hormigón y presas de tierra, todo lo demás podemos hacer. Entonces, debemos ubicar exactamente todas esas cosas. Entonces, solo en función de la morfología del río, nosotros definimos el tipo de boca toma a diseñarse. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Pues mira, acá ya estoy indicando, justamente, zona 1, zona de erosión. O área de erosión, zona 2, transferencia, ¿no es cierto? Incluso aquí tengo los ángulos. ¿Cuál es la zona del ángulo? Cuando el ángulo en este caso es mayor a 30 grados, en este caso la pendiente 30 grados, entonces indica que es una zona de erosión. Está entre 20 y 30 grados, es una zona de transferencia, y menor a 2 grados es la zona en este caso, delta o zona de depósito de sedimentos. Sí, esto está, digamos, una clasificación hecha por SCOM, ¿no es cierto? Se puede observar. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos nuestros diseños, ¿sí? ¿Dónde está ubicado dónde voy a hacer la boca toma, ¿no es cierto? Ustedes hacen algo arriba, decir, aquí debo funcionar ese tipo de boca toma, no puedo hacer otro boca toma, porque no va a funcionar eso por las condiciones morfológicas, en este caso del cauce, ¿sí? Pues por eso tengo que darles toda esta cosa de acá. Vamos a ver. Acá dice un poquito, vamos a ver lo que es un cauce natural, ¿no es cierto? Hay que estudiar un poco lo que es la morfología del cauce, no es ubicar la boca toma, ¿no? El cauce natural, que es un cauce natural, ¿no es cierto? Generalmente nosotros captamos de acá. Bueno, también la captación la hacemos, te dijimos de dónde, también lo hacemos de una presa o también podemos captar de un canal. De un canal a través de una compuerta nos llevamos, pero al final el canal estará una conducción que viene de alguna boca toma o de arriba, ¿no es cierto? Y a eso puedes hacer a través de una derivación de la compuerta, pues, y sabemos diseñar la compuerta, ¿cierto? Para poder derivar un caudal. Pero generalmente ahorita vamos a ver específicamente las captaciones, lo que es de un cauce natural. Bueno, ¿qué dice aquí? Dice, es el curso de agua en que la intersección del flujo con el contorno natural del material suelto no ha sido afectado por la acción del agua. Exactamente. Así de sencillo. Tipos de ríos, hay ríos rectos, cuando la sinuosidad hidráulica fluvial nos aprender a calcular lo que es la sinuosidad, pero al final la sinuosidad no es más que esto, ¿no? La sinuosidad es en este caso S menor que 5, son ríos rectos. El talweg son los puntos más bajos del río. Entonces la parte más baja del talweg sería donde se depositan los sedimentos prácticamente, ¿no es cierto? Al hablar de talweg son los puntos más bajos del río. Los meandros, sí, localizados, en este caso los meandros son estas cosas, ¿no? Que se cruzan entre sí. Ríos también se llaman ríos trenzados, el punto hemos de ver. Entonces se forman de esta manera y se forman las pequeños islotes, inclusive, donde el agua camina por diferentes sentidos de acá, ¿no es cierto? Y eso es generalmente donde se da, en la parte baja, especialmente. Están localizados en el extremo medio del río, dice acá. Claro, parte media y parte baja, por si acaso, ¿no? Media-baja, ¿no? Pues la parte media del río tiene un flujo secundario, que es un tipo helicoidal. Helicoidal implica que va divagándose. El helicoidal está tanto va por acá, tanto va por acá, ¿sí? Según. Ustedes van, por ejemplo, al río Napo.
El río Napo usted tiene sus pequeños islotes, entonces el río Napo viene por acá, de otra parte y va por acá, y luego se une otra vez de acá. Entonces, cuando ustedes navegan, van por acá, parecen que es un río que se va, que es un tributario del Napo, ¿no? Y realmente ustedes llegan ya a la final, acá arriba, sucede que esta agua que venía es del mismo Napo, simplemente aquí está, que un islote. Entonces se llama en este caso lo que es el tipo helicoidal, ¿no? El agua se dirige hacia la pared exterior y por lo tanto produce socavación. Claro, cuando el agua viene acá, ¿sí? Viene acá, entonces yo me fui recientemente nomás a dar un paseíto por ahí, por mis aguas y aguas abajo, caminamos canoas, todas esas cosas así, y ahí pues observé esto, ¿no? Y claro, y también esa comunidad donde generalmente saben danzar, ahí estaba ya erosionarse totalmente, porque el flujo del agua viene así y pega acá. Incluso ya había una casita del árbol que llamamos, en este caso está abandonada porque prácticamente el río ya está socavando la parte del arbolito ese. Entonces se da prácticamente el efecto de la socavación, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes, entonces todas esas cosas debemos conocer para nosotros diseñar nuestras bocatomas. Porque hay que conocer dónde estoy, dónde voy a diseñar, pues, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a sembrar algo, tienen que saber en qué terreno están sembrando para saber qué da, pues, qué produce, qué no produce, ¿no es cierto? Bien, ríos trenzados, lo que acabo de decir anteriormente, ¿no es cierto? Son cauces fluviales relativamente anchos y estables de donde se forman pequeños canales, los bancos de sedimentos. Bueno, eso ya dijimos. El proceso de erosión. Eso nos interesa muchísimo, ¿no? La erosión, ¿por qué? Porque un río generalmente lo que hace es trasladar sedimentos, ¿no es cierto? Sedimentos tanto en suspensión como de fondo. Y al final tenemos que conocer el transporte de sedimento total, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos de acá? Nosotros vamos a poner acá como T, como que T igual a QS. ¿Qué dice Q? Es el caudal sólido. Entonces, en hidrología se ha hablado, en este caso, lo que nosotros cuando hacemos del aforo, ¿qué medimos? Solo lo que estamos midiendo es el caudal líquido, ¿no es cierto? El caudal líquido es lo que nosotros medimos. El caudal sólido no hemos podido medir, o no hemos medido. Ese caudal sólido se toma a través de otro tipo de sistemas, por ejemplo, a través de que los sistemas de muestreo que se hace a través de las botellas, y eso se obtiene tomando, pues, ingresando en sentido vertical y luego subiendo en sentido vertical de nuevamente. Y eso lleva al laboratorio y ves la concentración de sedimentos y al final sacas la curva granulométrica para tener su caudal sólido que funciona, que digamos que no, caudal sólido que transporta el río. Entonces el caudal, lo que medimos acá con el aforo, simplemente es el caudal líquido, por si acaso, ¿no? Con el aforo que hacemos, ¿no? Cualquier tipo de aforo volumétrico, aforo molinete, aforo integrador, lo que quiera, lo que calculamos simplemente es el caudal líquido, ¿no es cierto? Pero acá, ya para el diseño de las bocatomas necesitamos lo que es el caudal sólido. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es la cantidad de sedimentos que el río transporta y puede llegar hasta cuando yo, en este caso estoy aquí, quiero hacer una bocatoma, el río viene acá, está pasando, la bocatoma no es más que hacer una taguilla aquí con un vertedero y esta agua derivar para yo llevarme el agua para acá, para mi consumo, ¿no es cierto? Entonces, aquí este río que transporta en este caso caudal sólido, materiales en este caso, ¿no es cierto? Entonces dice, o sea, la condición actual del río. ¿Qué quiere decir actual? Quiere decir cuánto sedimento está transportando el río. Eso también debemos ver en las épocas, ¿no es cierto? En época seca, en época de transición, en época lluviosa, ¿no es cierto? Tener las muestras de saber, en este caso, la concentración de sedimentos que tiene acá. Bueno, luego, entonces ese sería el caudal sólido. A la G le ponemos aquí como capacidad de arrastre, o sea, de la propiedad del río. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de arrastre quiere decir que en función de qué, ustedes vieron en canales de tierra, hemos visto, ¿no es cierto? Aquí había unas fuerzas, en este caso, que eran fuerzas de tensión, ¿no es cierto? Críticas y no críticas, entonces había que aquí removía materiales, ¿no es cierto? Removía materiales y que tenían la capacidad en función de la velocidad del pendiente de esos materiales poder llevar hacia otro lugar y depositar, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de materiales que están en el fondo del canal, ¿qué implica? Son materiales escasos, materiales de fondo, ¿no es cierto? Son sedimentos de fondo. Y al hablar de materiales que se encuentran ya en movimientos, ya materiales en suspensión. Entonces, ¿cuál es la capacidad de transporte? Sería exactamente la capacidad de que el río pueda llevar material de un lado a otro. En este caso, si estoy diciendo mi bocatoma aquí, la capacidad del río que pueda trasladar el material desde aguas de arriba hacia donde estoy haciendo mi bocatoma. Entonces, eso implica la capacidad del río en este caso, ¿cierto? Una propiedad del río en función de su pendiente y sus características morfológicas que tiene el río. Luego, la erosión acá será igual. La erosión será igual a T menos G. ¿Qué quiere decir eso?
T menos C, en este caso, o sea, la integral, no, la integral de T menos G, que sería en el caso, el caudal sólido, en este caso, la condición actual del río, menos la capacidad de arrastre. Si es que esto es menor que cero, se puede sacar más material del río. ¿Qué quiere decir esto? Si es que el caudal sólido es menor que la capacidad de arrastre, entonces, ¿qué pasa? Se produce el efecto, lo que es la que, los efectos de la sedimentación, entonces más del material queda más en el lecho del río, ¿no es cierto? Se queda más. Entonces ahí, miren, cuando incluso yo para lo que es minería, ¿qué tengo que hacer? Saber esa condición, ¿para qué? Para decir muy bien, si es que tiene esa capacidad, cumple esto, que el caudal sólido que tiene el río es menor la capacidad de arrastre, entonces yo sí puedo sacar material del río, ¿no? Pero por supuesto que hasta una línea de equilibrio para no afectar la morfología del río, después que no me produzca problemas a futuro, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, con esto yo puedo saber si es que es menor que cero, se puede sacar más material del río, ¿no? Se puede sacar, entonces, en cada caso, lo que es las mineras, ¿no? Se pueden sacar material. Cuando el río está en régimen, ¿qué quiere decir? Que va a haber un equilibrio entre lo que es el caudal sólido que tiene el río más la capacidad, digamos, referente a la capacidad de arrastre. Entonces, si es que estos dos va a ser igual a cero, ¿qué pasa? El río está en equilibrio. Entonces, no puedo sacar ni material, ni tampoco puedo añadir más, no tiene más material. Entonces, el río está en equilibrio prácticamente, ¿sí? Miren ustedes. Entonces, son condiciones que nosotros estudiamos para qué, para saber exactamente, para saber los datos que necesito para los diseños de mis bocatomas. Sí, sí me están entendiendo, creo, ¿no? Esperemos que sí entendamos. Ya, como dijimos en este caso, T menos G menor que cero, que dijimos tiene material del río para sacar, T menos G es igual a cero, el río está en equilibrio, pero acá podemos poner que en este caso T más G es igual a, T menos G va a ser mayor que cero. ¿Qué implica? Si es mayor que cero, entonces lo que está el río es está más erosionando que, en este caso, que trayendo material. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice? El río puede captar más material a que absorbe su cauce natural. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el río está erosionado y que tiene capacidad de que pueda tener material para que se sedimente acá. ¿Sí? Entonces, aquí existe esa pues se llama agradación. ¿Qué es agradación? Agradación también significa la erosión y luego la deposición, ¿sí? Agradación, posición. O sea, al final, pues, erosiona y deposita sedimento, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? El río puede captar más material a que se absorbe su cauce. ¿Saben qué significa asolvar? Ya les dije, ¿no? Asolvar no es más que exactamente eh, sedimentarse, y en este caso, pues incluso mucho asolvamiento de un cauce puede producirse pérdida de capacidad de circulación del caudal. Y el menor caudal que haya, pues va a desbordarse. ¿Sí? Lo que pasa específicamente, lo que es en ríos de la costa, también ríos del oriente, ¿no? Son las planas específicamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con eso, pues podemos ver cuando en las costas, entonces, cuando la capacidad, en este caso, la cantidad de sedimentos es menor que la capacidad de lastre, o sea, perdón, la capacidad de, digamos, la cantidad de sedimentos que tiene el río menos la capacidad de lastre es menor que cero, ¿qué pasó? Entonces el río tiene más material, ¿no es cierto? Entonces igual a cero está en equilibrio y mayor que cero tiene capacidad de acumular más sedimento y hay una opción de que hay un proceso de erosión y deposición, en este caso, de los materiales en el cauce del río, ¿cierto? Ya, entonces esas condiciones tenemos que analizar para nuestra boca toma. Luego también tienes que hacer lo que es la carga de fondo. ¿Qué es la carga de fondo? Es sedimento que es transportado exactamente porque por la lecho del cauce del río, ¿sí? Es que se mueve a lo largo del curso fluvial. Entonces, ¿cómo se mueve? Es decir, esto se produce por un proceso que se llama proceso de saltación. Es decir, hay una fuerza que, en este caso, el esfuerzo cortante crítico que le coge, que le erosiona aquí y luego eso que por efecto, entonces, manda a otro lugar y manda a otro lugar. Eso se llama efecto de saltación, ¿sí? Es como que salta. Y al final, pues, habrá un proceso en donde mayor cantidad de sedimentos van quedándose acá por saltación y van acumulándose y se produce un proceso de qué, se llama un proceso de qué, de acorazamiento, se produce aquí un proceso de acorazamiento, pues, y ustedes saben, ustedes incluso ahora hablando de punto de revolución, hablando unidos somos más, ¿no es cierto? Cuando existe mayor cantidad de sedimentos que están unidos, entonces prácticamente por más fuerza que haya, salvo que hay una fuerza mayor que la capacidad de resistencia de estos sedimentos, pues pueda mover a todo esta cantidad de sedimentos. Pero si hay una partícula muy pequeña, pues tranquilamente puede producirse la erosión. Entonces se llama en este caso la carga de fondo. La carga de suspensión es la carga, es los elementos o los sedimentos que van por acá arriba del canal, ¿no es cierto? Acá arriba del canal va.
y estos pues pueden sedimentarse, pueden en este caso formar parte del sedimento de fondo, si es que en este momento, lo que se llama en este caso, aquí existe lo que se llama una velocidad de sedimentación. ¿Sí? La velocidad de sedimentación, en este caso, estos materiales son transportados a través de, en este caso, en el flujo, ¿no? El flujo son transportados hacia aguas de abajo, ¿sí? Y dependiendo de las condiciones que se den en este caso, en este caso, se calcula lo que es la velocidad de sedimentación. Entonces, la velocidad de sedimentación no es más que la velocidad con que la partícula en este caso, de la partícula en suspensión pueda decantarse, en este caso, formar parte de los sedimentos de fondo, ¿sí? Entonces, acordarán ustedes, esa velocidad de sedimentación son las que utilizamos nosotros muchísimo para los diseños de ¿qué? Los diseños de los desarenadores, acordarán ustedes. ¿En función de qué? Del tamaño de la partícula, en el caso diámetro de la partícula. Para nosotros diseñar en este caso lo que son los desarenadores, ¿no es cierto? Nos interesa conocer exactamente la velocidad con cuál se puede sedimentar este material para nosotros poder hacer diseñar el desarenador y pues por hacer el lavado del desarenador y luego por el agua limpia ya que continúa hacia aguas, digamos, hacia la zona donde vamos nosotros a utilizar el agua. Entonces se llama la carga de suspensión. Sí, aquí dice, es material que es transportado por arriba del canal, estamos sacando acá, ¿no es cierto? Componentes verticales de turbulencia de velocidad que permanece por encima del fondo, el cauce y apreciable el porcentaje de tiempo. Listo, ¿no es cierto? Todo esto aprendemos en dónde? Aprendemos en fluvial, por si acaso, ¿no es cierto? Todo esto en fluvial. Pero acá necesitamos tener por lo menos conscientes para saber de qué estamos hablando cuando diseñamos nuestra boca toma, en este caso el desarenador, ¿no es cierto? En la parte final. Muy bien, aquí tenemos... Profe, ¿cuál es el canal fluvial? ¿Perdón? No se escucha bien. ¿Cuál es el canal fluvial? El canal fluvial es el río, el cauce natural. El cauce natural. O sea, nosotros, el canal natural, o sea, ahí es el cauce natural. ¿Sí? O sea, bueno, vamos a poner, el cauce natural podría ser este, ¿ya? Así, no, ya así. Así. Por lo general, también cuando nosotros vamos a ubicar la boca de toma, tenemos que ver que sea las condiciones de un tramo recto, que sea geológicamente estable. Entonces, aquí vamos a conocer. Ese es el canal fluvial. O sea, es todo. Es todo el río, ¿de dónde viene? Todo es el canal. Y entonces la carga de suspensión se encuentra como que en el espejo de agua, se podría decir, ¿o cómo? Exactamente. Aquí vamos a ver, cuando estudiamos fluvial, exactamente la carga de suspensión tomamos en cuenta desde 0.5 del diámetro del material de suspensión. Desde ahí tomamos si todos los materiales que van, en este caso, de 0.5 es más o menos, dependiendo de esto, pues puede ser desde aquí hacia acá arriba. Entonces, nosotros calculamos el diámetro del sedimento, que es este caso diámetro, y a partir de eso 0,5, digamos, a partir de eso son sedimentos que están en suspensión y que van continuando. Por eso, cuando yo tomo una muestra de sedimento, pongamos ese sea el canal, ¿qué pasa? Yo te digo, muy bien, a un muestreo con un tipo más o menos de, no sé si conozcan ustedes del molinete. En el molinete hay, en este caso, un frasco que se coloca internamente ahí y está abierto. Entonces yo cuando tomo muestras y eso se hace en fluvial, digamos se hacen para sacar la curva numérica. Entonces ingreso acá y verticalmente, ¿sí? Ingreso y luego pues subo verticalmente igual así mismo, con una velocidad uniforme y este frasco se llena. Este frasquito llevo al laboratorio, ¿no es cierto? Llevo al laboratorio y pues en este caso pues primero mido el caudal, el volumen que tiene acá, ¿no es cierto? Y luego pues lo que hago es añadirle un papel filtro y ese papel filtro prácticamente lo seco, lo quemo, lo demás y que me queda solamente sedimento total. Entonces, sedimento será acá igual. El sedimento será, en este caso, será la cantidad de gramos de sedimento por cuánto, por cada centímetro cúbico, ¿no es cierto? En este caso, el volumen del sedimento. Esto también puede ser a gramos por metro cúbico o a kilogramos por metro cúbico. Finalmente llego yo a diseñar para lo que son gramos, kilogramos por metro cúbico, este en este caso, ¿no es cierto? Ya, eso sería en cuanto a la concentración que yo veo que tiene esto. Pero también lo que me necesito saber es cuál sería el diámetro de este material. Entonces, este material que tengo acá, que ya lo he calculado, en este caso, pues someto lo que es el proceso de tamizado y voy a tener en este caso lo que es el D30, el D40, el D medio, el D50, lo que sea, ¿sí? Todo lo que dijimos inicialmente. Ah, no, como ustedes no han dicho, ¿no? Que en fluvial se habla de esto, D30. Ah, no, sí dijimos ustedes. El D75, ¿se acuerdan ustedes? El D75, sacamos de todos esos colores. Entonces, esto se saca de una curva gradulométrica, ¿sí? Ya. Entonces, miren ustedes, para tomar lo que son sedimentos de suspensión, miren, entonces ingresa hasta dónde, hasta el fondo, y luego viene acá.
Entonces, más o menos es a 0,5 el diámetro del sedimento, donde yo puedo decir que todo este material ya está en suspensión y está caminando en función de las fuerzas, en este caso, que intervienen acá en el agua. Y este material puede llegar a sedimentarse cuando, ¿qué? Calculo yo la sedimentación que está en función de, ¿qué? El factor de forma, no sé cómo la viscosidad, ¿no? La viscosidad cinemática, en este caso, y el mismo diámetro del material. Yo calculo para calcular la velocidad de sedimentación, es decir, cuando yo calculo ese valor, entonces sé que